Los síntomas de los pacientes con COVID en realidad pueden ser muy amplios, ¿sí? Así como tenemos esta brecha de pacientes asintomáticos, o sea, que lo cursan sin tener ningún síntoma, tenemos aquellos pacientes en donde tenemos problemas gastrointestinales como vómitos, diarrea, fiebre, falta de aire, taquicardia, rinorrea, que es cuando uno tiene secreciones nasales, odinofagia, que es el dolor de la garganta. Los síntomas pueden ser muchos, ¿sí? A veces hemos tenido pacientes solamente con diarrea y el diagnóstico fue COVID, ¿sí? Entonces es como que sin tener dolor de garganta, sin tener fiebre, y ha salido el hisopado positivo para la PCR para COVID. Entonces es como que la brecha sintomática, la cantidad de síntomas es muy amplia, ¿sí? En la actualidad, la mayoría de los pacientes que consultan, que siempre se los digo, o sea, en otro momento de nuestras vidas, en un momento de no pandemia, que es a nivel mundial, uno pensaba que era una gripe, o sea, pero yo siempre les digo, ustedes no piensen que tienen una gripe porque tienen un poco de moco, piensen que tienen COVID y aíslense y eviten el contacto con los adultos mayores, que son quienes en este momento complican, o sea, los adultos mayores se complican mucho más que los pacientes jóvenes. No quiero decir que los pacientes jóvenes no pueden complicarse, ¿sí? Pero sí los adultos mayores se complican en forma más rápida o tienen mayores complicaciones. Tenemos una demanda mucho más importante con estos pacientes. Sí, a la gente le es muy difícil entender que tiene que permanecer en su casa un determinado tiempo para evitar contagiar al resto, porque a todos nos genera cierta oposición el hecho de tener que rechazar nuestra vida habitual. Por ahí nosotros pedimos un poquito de comprensión, porque nosotros, los del personal de salud, hemos rechazado absolutamente todo. Dejar de juntarnos con amigos que no pertenecen al sector de salud, dejar de hacer actividad física, dejar de relacionarnos con la gente, el tema del barbijo, ir a visitar a nuestras familias. Esos son problemas muy importantes, entonces les pedimos un poquito de empatía en el hecho de que tienen que comprender que si ellos salen con esos signos y síntomas a la calle, van a contagiar más gente y esto cada vez va a ser una curva más alta todavía. En realidad, el tema de las mañanas y de la gente que va a hisoparse, o sea, nos organizamos de una manera diferente, porque antes como que no teníamos bien definidos. Se hacen los hisopados tanto rápidos, que son los antigénicos, y las PCR que se derivan a Córdoba, los días está estipulado a la mañana, desde las 8 hasta las 10, para tener nosotros la respuesta del resultado del hisopado rápido y para de esa forma ya enviarles una respuesta a los hisopados rápidos, o sea, de aislamiento, de continuar el aislamiento, de diagnóstico de la enfermedad, y los hisopados PCR, que son para los pacientes con mayor complicación, o sea, no más complicados, sino estos pacientes con factores de riesgo, que en realidad es lo que hablábamos recién, o hipertenso, o asmático generalmente, o con enfermedades pulmonares crónicas, que son los EPOC, que todo el mundo habla, o los pacientes diabéticos. Todos estos entran dentro del grupo de riesgo, igual que la edad. La edad hace que la brecha, o sea, la edad es un determinante de factor de riesgo, ¿sí? Y a ellos es a donde apuntamos con la PCR. Existen varias líneas telefónicas para que los pacientes puedan comunicarse. En el COE manejamos las líneas del 4057-507, 4057-509 y 4057-511, además del 107, mediante teléfonos fijos. Esas tres líneas ingresan al Centro Betania, que es donde está manejándose el COE actualmente. Después de las 8 de la noche, esas 4 líneas ingresan a la guardia del hospital. El 107 desde los celulares siempre ingresa a la guardia del hospital.
En el momento en que nosotros receptamos el llamado de los pacientes, las secretarias, que son las que atienden el teléfono, nos pasan un papel que dice los datos de la persona a quien tenemos que llamar. A veces se nos atrasan esos llamados y les pedimos que, en el caso de que sea una urgencia o algo grave como una dificultad respiratoria, se dirijan directamente, si tienen vehículo particular, a la guardia del hospital. Nosotros estamos sincronizados de esta forma, o sea, hacemos los hisopados, tanto PCR, que se deriva a la ciudad, antes lo derivamos directamente a Córdoba, ahora se nos complica un poquitito más porque los mandamos desde hacia Río Cuarto y Río Cuarto los deriva hacia Córdoba porque es nuestro referente. Y una vez que tenemos los resultados de los hisopados rápidos, la mayoría de las veces, como estoy en esta parte, coordino llamando a los pacientes y avisándoles, ¿sí? De ahí pasa a trazabilidad, donde ellas las chicas hacen toda la trazabilidad de los pacientes y de trazabilidad pasan a seguimiento, ¿sí? Estamos tratando de aceitarnos cada vez más, ¿sí? O sea, nos cuesta porque creo que nosotros no estábamos, nos estuvimos preparando, pero creo que no íbamos, nosotros siempre pensamos que esto no iba a llegar de esta forma, ¿sí? Nos costó a todos adaptarnos a esto, ¿sí? Me parece que siempre pensamos que esto no iba a llegar a este punto. Pensamos en la gripe A, o sea, si yo vuelvo atrás, en el 2010, nosotros tuvimos casos de gripe A donde pacientes fueron derivados, pero de las que yo me acuerdo han sido 1 o 2 pacientes derivados, no esta cantidad de pacientes. Tenemos pacientes jóvenes derivados, adultos jóvenes que llegan a 50, 60, 61, que se han complicado, que necesitan internación, y los adultos mayores mucho más, ¿sí? Se nos ha como aclarado un poquitito el panorama y nos ha ayudado mucho el tema del ibuprofeno y la decisión de a quién sí y a quién no, para tratar de evitar que empeoren, ¿sí? En algunos pacientes funciona, en algunos más o menos, bueno, y vamos viendo. ¿Sí? Esto es como que nada está dicho, nada lo sabemos como si fuera un cantito, o sea, todo esto fue cambiando, fue mutando tanto en este último tiempo que bueno, es así. Bueno, durante el seguimiento de los pacientes positivos preguntamos la evolución de los síntomas, la mejoría o el empeoramiento de estos, si alguien más en el domicilio inició con algún tipo de síntomas, porque eso podría modificar las fechas del aislamiento, y si les hace falta algún tipo de asistencia. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan día a día, que no pueden salir a trabajar para ganar dinero y comprar sus alimentos, ver si es necesario acompañarlos y ayudarlos con el sistema que tenemos nosotros de ayuda a los pacientes. Bueno, para la comunidad les quiero decir que se tomen 5 minutos y valoren realmente el esfuerzo y el trabajo que están haciendo los médicos, que hace el COE en general. Por ahí ellos solamente reciben un llamado diario, pero hay miles de personas aisladas, entonces se hacen miles de llamados diarios, y que por ahí valorar eso, valorar el llamado, valorar la atención que el COE les está brindando. Muchas veces no podemos llegar a todos porque son un montón, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para poder llegar a todos y que todos tengan la contención que merecen. Yo me gustaría muchísimo que la gente entendiera que todos hemos renunciado a un montón de actividades de la vida cotidiana y no son los únicos y no están solos en toda esta pandemia. Y además pedirles por favor que no nieguen sus síntomas, por más leves que sean. Todos los síntomas que presentan pueden formar parte de un cuadro de COVID, sean respiratorios o gastrointestinales, un dolor de cabeza. Así que por favor no pierdan la oportunidad de consultar, que siempre hay alguien disponible para dar una mano y para escucharlos y darles algún consejo que les pueda ser útil.
En realidad mi mensaje a toda la población es el mismo mensaje que siempre doy. Nosotros, los jóvenes, tenemos que cuidar de los adultos mayores, ¿sí? Que son los que se nos complicaron. El mensaje va para los adultos mayores, que ellos se concienticen de que esta enfermedad los afecta mucho a ellos, ¿sí? Nos afecta a todos en realidad, a los niños de una forma, por su aislamiento social, a los adultos por estar en la vorágine de tener otras actividades, y sobre todo los adultos mayores es que se cuiden, que el distanciamiento social, que yo comprendo que el no ver a su nieto es una cuestión que les genera mucha angustia, pero los necesitamos sanos a ellos, ¿sí? Y sus nietos necesitan de los abuelos sanos, y para tenerlos necesitan estar bien. A ellos es mi mensaje, o sea, que ellos traten de cuidarse.